1 de marzo, 1845. El presidente de los Estados Unidos, John Tyler, firma un proyecto de ley que autoriza a los Estados Unidos a anexar la República de Texas. 1872. El Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos se establece como el primer parque nacional del mundo. 1893. El ingeniero Nikola Tesla da la primera demostración pública de la radio en la ciudad de St. Louis, Missouri. 1947. El Fondo Monetario Internacional inicia sus operaciones financieras. 2 de marzo, 1969. En Toulouse, Francia, se realiza el primer vuelo de prueba del avión anglo-francés Concorde. 1972. Se lanza la sonda espacial Pioneer 10 desde Cabo Cañaveral con la misión de explorar los planetas exteriores. 1978. El ataúd del famoso actor Charlie Chaplin es robado de su tumba en Suiza. 1983. Los discos compactos y sus reproductores se lanzan por primera vez en los Estados Unidos y otros mercados internacionales. Anteriormente solo estaban disponibles en Japón. 3 de marzo. 1857. Francia y el Reino Unido le declaran la guerra a China. Después de 407 años, el califato otomano es abolido en Turquía. 1931. Estados Unidos adopta el tema llamado The Star Spangled Banner, la bandera tachonada de estrellas, como su himno nacional. 1938. Se descubre petróleo en Arabia Saudita. 4 de marzo. 1861. Se adopta la primera bandera nacional de los Estados Confederados de América. 1840. Yucatán se separa de México como protesta contra el gobierno centralista de Antonio López de Santa Anna. 1966. En una entrevista en el London Evening Standard, John Lennon declara que The Beatles es la banda ahora más popular que Jesús. 1986. La sonda soviética Vega 1 comienza a transmitir fotografías del cometa Halley con las primeras imágenes de su núcleo. 5 de marzo. 1825. Roberto Cofresí, uno de los últimos piratas caribeños exitosos, es derrotado en combate y capturado por las autoridades españolas de Puerto Rico. 1872. El estadounidense George Westinghouse patenta el freno de aire. 1940. El Politburó soviético y Joseph Stalin firman una orden para la ejecución de 25.700 polacos en lo que se conocerá como la masacre de Katyn. La británica Sinclair Research lanza la exitosa computadora de bajo costo, la Sinclair ZX81. 6 de marzo. 1836. Después de un asedio de 13 días por un ejército de 3.000 soldados mexicanos, son derrotados los 187 voluntarios de Texas, incluyendo al líder David Crockett y al coronel Jim Bowie en el Fuerte del Álamo. 1857. La Corte Suprema de los Estados Unidos dictamina que la Constitución no confiere la ciudadanía a los negros. 1912. Las fuerzas italianas se convierten en las primeras en usar naves voladoras en una guerra, cuando dos dirigibles lanzan bombas sobre tropas turcas acampadas en Libia. 1964. Constantino II sube al trono y se convertiría en el último rey de Grecia. 7 de marzo. 1876. Alexander Graham Bell obtiene una patente para una invención que él llama teléfono. 1965. Un grupo de 600 manifestantes por los derechos civiles es brutalmente atacado por la policía estatal y local en la ciudad de Selma, Alabama, Estados Unidos. 1989. Irán y el Reino Unido rompen relaciones diplomáticas después de una disputa por Salman Rushdie y su controvertida novela Los versos satánicos. 1997. Se lanza el juego Blood para la PC. 8 de marzo. 1910. Raymond Delaroche se convierte en la primera mujer en recibir una licencia de piloto aviador. 1950. Comienza la producción de la icónica combi de Volkswagen. 1979. Philips presenta el disco compacto por primera vez al público. 1979. Imágenes tomadas por la Voyager 1 demuestran la existencia de volcanes en Io, una luna de Júpiter. 9 de marzo. 1842.
1962. El primer descubrimiento documentado de oro en California ocurre en el rancho San Francisco. 1961. El Sputnik 9 se lanza con éxito, llevando a un perro y un muñeco para demostrar que la Unión Soviética está lista para comenzar el vuelo espacial con humanos. 2008. Se lanza el juego Super Smash Bros. Brawl para la consola Nintendo Wii. 2011. El transbordador espacial Discovery hace su aterrizaje final tras 39 misiones. 10 de marzo. 1535. Fray Tomás de Berlanga, cuarto obispo de Panamá, descubre por casualidad las Islas Galápagos en su camino hacia Perú. 1906. Ocurre el desastre de la mina Courrières, el peor de Europa, aniquilando a 1099 mineros en el norte de Francia. 1952. Fulgencio Batista lidera un golpe exitoso en Cuba, convirtiéndose en dictador. 1977. Astrónomos descubren los anillos de Urano. 11 de marzo. 1702. Se publica por primera vez el Daily Courant, el primer diario de circulación nacional de Inglaterra. 1945. Se establece el Imperio de Vietnam, un estado títere de Japón que duró solo unos meses. 2004. Se lanza el primer juego de la exitosa franquicia Monster Hunter para la consola PlayStation 2. 2010. El economista y empresario Sebastián Piñera toma posesión como presidente de Chile. Réplicas del terremoto de Pichilemu azotan el centro del país durante la ceremonia. 12 de marzo. 1913. La futura capital de Australia es nombrada oficialmente Canberra. 1947. Estados Unidos proclama la doctrina Truman, supuestamente para ayudar a detener la propagación del comunismo en el mundo. 1999. La República Checa, Hungría y Polonia, antiguos miembros del Pacto de Varsovia, se unen a la OTAN. 2011. Un reactor de la central nuclear de Fukushima Daiichi explota y libera radioactividad en la atmósfera un día después del terremoto y tsunami de Tohoku. 13 de marzo. 1781. William Herschel descubre a Urano. 1943. Las fuerzas alemanas liquidan el gueto judío de Cracovia. 1957. Estudiantes revolucionarios cubanos asaltan el Palacio Presidencial de La Habana en un atentado fallido contra el presidente Fulgencio Batista. 2013. El cónclave papal elige al cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, quien toma el nombre de Francisco, como el papa número 266 de la Iglesia Católica. 14 de marzo. 1794. Eli Whitney obtiene la patente para la primera desmotadora, es decir, una máquina que separa rápida y fácilmente las fibras del algodón de sus semillas. 1942. Ann Miller se convierte en la primera paciente estadounidense en ser tratada con penicilina. 1978. Las fuerzas de defensa de Israel lanzan la Operación Litani, una campaña de 7 días para invadir y ocupar el sur del Líbano. 2005. Se lanza el juego Donkey Kong Jungle Beat para la consola Nintendo GameCube. 15 de marzo. 1917. El zar Nicolás II de Rusia abdica el trono, poniendo fin a 304 años de la dinastía Romanov. 1939. Alemania ocupa Checoslovaquia. 1951. Irán nacionaliza su industria petrolera. 1986. 33 personas pierden la vida cuando el Hotel New World en Singapur colapsa. 16 de marzo. 1815. El príncipe Willem se proclama a sí mismo rey del Reino Unido de los Países Bajos, siendo así el primer monarca constitucional de este país. 1966. Se lanza el Gemini 8 con los astronautas Neil Armstrong y David Scott. Con ello se realizaría el primer acoplamiento de 2 naves espaciales en órbita. 1985. El periodista Terry Anderson es tomado como rehén por Hezbollah en Beirut, Líbano. No sería liberado hasta diciembre de 1991. 1995. Mississippi se convierte en el último estado de Estados Unidos en aprobar constitucionalmente la abolición de la esclavitud. 17 de marzo. 1400. El emperador turco-mongol Timur saquea la ciudad de Damasco. 1957. Un accidente aéreo en Cebú, Filipinas, aniquila al presidente Ramón Magsaysay y a 24 personas más. 1958. Estados Unidos lanza el Vanguard 1, el primer satélite alimentado por energía solar y el primero en alcanzar una órbita a largo plazo, pues aún se encuentra gravitando sobre la Tierra. 1969. Golda Meir se convierte en la primera ministra de Israel. 18 de marzo.
1937. Durante la Guerra Civil Española, las fuerzas republicanas derrotan a los italianos en la Batalla de Guadalajara. 1938. El presidente mexicano Lázaro Cárdenas expropia la industria petrolera. 1940. Adolf Hitler y Benito Mussolini se reúnen en los Alpes y acuerdan formar una alianza contra Francia y el Reino Unido. 1965. El cosmonauta Alexei Leonov deja su nave Voskhod 2 durante 12 minutos, convirtiéndose en la primera persona en caminar en el espacio. 19 de marzo. 1808. Carlos IV, rey de España, abdica después de una revuelta popular en el Palacio de Invierno de Aranjuez. Su hijo Fernando VII toma el trono. 1895. Augusto y Luis Lumière graban su primer metraje usando su nuevo invento, el cinematógrafo. 1946. Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica y Reunión se convierten en departamentos de ultramar de Francia. 2019. El primer presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev, renuncia a su cargo después de casi 30 años. 20 de marzo. 1861. Un terremoto destruye la provincia de Mendoza en Argentina. 1956. Túnez se independiza de Francia. 1997. Se lanza el juego de pelea Tekken 3 para arcades. 2003. Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Polonia comienzan a invadir Irak. 21 de marzo. 1919. La República Soviética de Hungría se establece, convirtiéndose en el primer gobierno comunista que se forma en Europa después de Rusia. 1943. El oficial Rudolf von Gersdorf planea eliminar a Adolf Hitler usando una bomba, pero el plan fracasa. 1970. Se inaugura la San Diego Comic Con, el mayor festival de cultura pop del mundo. 1999. Bertrand Piccard y Brian Jones se convierten en los primeros en circunnavegar la Tierra en un globo. 22 de marzo. 1829. En el Protocolo de Londres, Reino Unido, Francia y Rusia establecen las fronteras de Grecia. 1960. Arthur Leonard Shallow y Charles Hart Towns reciben la primera patente de un láser. 1982. La NASA lanza el transbordador espacial Columbia desde el Centro Espacial Kennedy en su tercera misión. 1995. El cosmonauta Valery Polyakov regresa a la Tierra después de establecer un récord de 438 días en el espacio. 23 de marzo. 1857. Elisha Otis instala en Nueva York el primer elevador con un dispositivo de seguridad en caso de que el cable se rompa. 1879. Se libra el combate de Topáter, la primera batalla de la Guerra del Pacífico entre Chile y las fuerzas conjuntas de Bolivia y Perú. 1919. En Milán, Italia, Benito Mussolini funda su movimiento político llamado fascismo. 1994. Le arrebatan la vida a Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, al finalizar un mitin en la ciudad de Tijuana, Baja California. 24 de marzo. 1976. En Argentina, las Fuerzas Armadas derrocan al gobierno de la presidenta Isabel Perón y comienza un periodo dictatorial de 7 años. 1989. En Alaska, el buque petrolero Exxon Valdez derrama 38,000 metros cúbicos de petróleo crudo al encallar. 1999. La OTAN inicia ataques contra Yugoslavia sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, marcando de este modo la primera vez que la OTAN ataca a un país soberano. 2003. Sale a la venta The Legend of Zelda de Wind Waker para la consola GameCube. 25 de marzo. 1655. La luna más grande de Saturno, Titán, es descubierta por el neerlandés Christian Huygens. 1975. El rey Faisal de Arabia Saudita es ultimado a tiros por su sobrino. 1988. En Bratislava se da la primera manifestación masiva de los años 80 contra el régimen comunista de Checoslovaquia. 1996. La Unión Europea prohíbe la exportación de carne británica debido al mal de las vacas locas. 26 de marzo. 1830. El libro de Mormón se publica en Palmira, Nueva York. 1971. Pakistán Oriental declara su independencia de Pakistán para formar Bangladesh.
Bangladesh, por lo que comienza así la Guerra de Liberación. 1955. Los canales de la televisión mexicana se integran en una nueva empresa llamada Telesistema Mexicano, bajo la dirección de Emilio Azcárraga Vidaurreta. 1991. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay firman el Tratado de Asunción, estableciendo el Mercado Común del Sur, Mercosur. 27 de marzo. 1809. Fuerzas franco-polacas derrotan a los españoles en la batalla de Ciudad Real durante la Guerra de la Independencia Española. 1836. Por orden del general Antonio López de Santa Anna, el ejército mexicano aniquila 342 prisioneros de guerra del ejército tejano en Goliad, Texas. 1918. El Consejo Nacional de Besarabia proclama la unión con el Reino de Rumania. 1998. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprueba el Viagra como la primera píldora para el tratamiento de la disfunción eréctil. 28 de marzo. 1801. Se firma el Tratado de Florencia, poniendo fin a la guerra entre la República Francesa y el Reino de Nápoles. 1842. Se realiza el primer concierto de la Orquesta Filarmónica de Viena dirigido por Otto Nicolai. 1854. Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Rusia. 2001. Se lanza el juego Pokémon Stadium 2 para el Nintendo 64. 29 de marzo. 1549. Se funda la ciudad de Salvador en el estado de Bahía como primera capital de Brasil. 1847. Las tropas de los invasores estadounidenses ocupan el puerto de Veracruz, México. 1973. Los últimos soldados estadounidenses abandonan Vietnam del Sur. 1974. El Mariner 10 de la NASA se convierte en la primera sonda espacial en volar cerca de Mercurio. 30 de marzo. 1861. William Crookes anuncia el descubrimiento del talio, el metal más tóxico de la Tierra. 1867. Estados Unidos compra Alaska de Rusia por $7.2 millones. 2009. Se lanza el juego musical Guitar Hero Metallica para PlayStation 3, Xbox 360 y Nintendo Wii. 2023. Donald Trump se convierte en el primer expresidente de Estados Unidos en ser acusado por un gran jurado. 31 de marzo. 1889. Se inaugura oficialmente la Torre Eiffel en París, Francia. 1930. Se instituye en Estados Unidos el Código de Producción Cinematográfica, que impone estrictos códigos sobre el tratamiento de ciertos temas como relaciones, religión y violencia durante los próximos 38 años. 1931. Un terremoto en Nicaragua destruye la ciudad de Managua. 1998. La compañía Netscape libera el código fuente de su navegador bajo una licencia de código abierto. Esto daría paso al nacimiento de la Fundación Mozilla y el navegador Firefox. ¿Y tú celebras a alguien hoy?